Lo que comenzó como una discusión entre bots y streaming terminó convirtiéndose en uno de los debates más controversiales sobre poder mediático en República Dominicana. Y todo esto comenzó cuando iShowSpeed insinuó que en los streams relacionados con Santiago Matías había bots o números inflados. Después de eso, Santiago respondió haciendo una caravana enorme llena de seguidores para demostrar que su público era real. Y allí fue donde Chedi García reaccionó. Ella cuestionó cómo era posible que se permitiera una movilización así simplemente para demostrar poder mediático. Y poco después comenzó toda la controversia en Instagram porque Santiago en Planeta Lofoque, en donde mostró el código QR de la cuenta de Chedi, mientras decía varias veces que no la reporten. Y no lo hagan, gente, nosotros no somos gente agresiva. Otro motivo, el otro puntico aquí arriba, aquí, reportar algo sobre esta cuenta, otro motivo, y buscan así información falsa, incitación al odio, toda la vaina, el bullying, y eso no, gente, no lo hagan. No, por favor, no lo hagan, no la reporten. Déjalo ver el código QRJ, que nosotros somos gente de paz, somos gente de amor y nosotros nos reportamos. Me disculpan a las personas que tienen una opinión sobre nosotros. No, nosotros nos reportamos eso. Así que esperamos, ¿no?, que ustedes acaten este llamado humilde que estamos haciendo de que no la reporten. Y no me manden captura de pantalla por ningún lado, no me manden por ningún lado videos, ustedes di que reportando a Chedi, gente, a la cuenta. No, por favor, no la reporten. El código que corre está ahí, usted lo hace así con el teléfono, ve que es Chedi, para que sepan que ella es una persona que yo respeto mucho, que la quiero mucho, pero no lo hagan, gente, no la reporten. Y aquí es donde nace realmente toda la discusión, porque si él repite varias veces no la reporten, pero al mismo tiempo muestra el código QR, explica cómo entrar y dice cuáles opciones tocar y enseña literalmente cómo hacer el reporte. Por eso muchas personas interpretaron el momento como sarcasmo o una incitación indirecta. Después de eso, Chedi García publicó este mensaje denunciando que su cuenta fue afectada y que esto iba más allá de la farándula. Tengo una situación bien difícil y es con una persona que maneja aquí el rey de las plataformas, que hace ya como 6 días en su prime time de su programa mandó a tumbarme mi cuenta de Instagram, donde yo cuento con 3 millones, más de 500,000 seguidores. Y entonces esto realmente lo ha hecho de forma abusiva, porque él lo hizo público y mandó a todos los seguidores a que tumbaran mi cuenta. La he tratado de restablecer varias veces y ellos vuelven y la tumban. Quizá a grosso modo se puede ver esto como un tema de farándula y de chisme farandulero, pero la advertencia que les vengo a traer es que no es así. Esto es una demostración del uso abusivo de un poder digital que puede afectar a empresarios, a marcas, que yo en este caso soy una marca, estoy teniendo pérdida porque a través de mis redes yo también no solamente hago crítica social, sino que también monetizo. Más que monetizar, tengo marcas, anuncio mi producto para el pelo, Rizo Chedi, o sea que esto me está afectando. Es un abuso indiscriminado el que ha hecho él en mi contra, porque me está violentando mi derecho a la libre expresión. Ahora que se está debatiendo este tema, está vulnerando un trabajo que vengo haciendo durante muchos años para lograr tener esa cantidad de seguidores. Eso no se tiene de la noche a la mañana. Y honestamente, el punto más fuerte de Chedi no fue el sentimental, fue el económico, porque ella explica que su cuenta no era solamente entretenimiento, también era publicidad, negocios, marcas y trabajo. Y eso cambia completamente la conversación,
porque hoy una cuenta con millones de seguidores puede funcionar como una empresa digital, pero luego apareció DJ Topo hablando del tema y ahí la situación se puso todavía más seria. Yo dije de foto una vez que no fue a los foques, ya con la amiga Chedi García, eso se me cae. Sí. Yo no puedo defender lo indefendible. Yo no puedo tampoco, porque yo no tengo ningún contrato con a los foques, ni a los foques me ha dado dinero a mí para que yo cambie de opinión. Que hay gente que me escribe y dice, habla ahora, está callado, te están dando tu cuarto. No, sí, no. Yo no apoyo vagamundería de nadie. No estoy de acuerdo con eso, porque si lo apoyo, estoy apoyando cuando a mí me lo hacían. Yo no hace mucho, yo perdí toda mi cuenta. Ya yo estoy harto de dar $10,000, dar $6,000, dar $5,000 por recuperar mi cuenta. Que está aquí dijo que ya no iba a pagar. Yo tengo 3 páginas, todavía perdía. Saludos, buenas noches, ¿cómo tú estás? Dime, Topo. Hablé con una de las personas que yo dije el negocio que existen aquí, que cuando la gente le tumba la cuenta de una vez, es un negocio que hace. Para que la gente entienda como que yo actúo, ¿verdad? Cuando le tumbaron la cuenta a Fautomata, yo dije que puede ser gente enemigo de los foques que la tumban, pero en este caso lo hice público, no puedo hacer lo mismo, porque a los foques hizo un video y automáticamente le hice ese video, tu cuenta desapareció, y ahí uno no puede, por más que uno quiera ayudar a una persona, yo no puedo opinar. Mira, a mí él pidió y dio las instrucciones con un código QR en la pantalla que fueran y dio los pasos para que la tumbaran. El problema no es que la tumben y yo la recupere, el problema es que yo tengo permanentemente acoso digital, o sea que ellos dicen, si la subo la tumban, y si la subo 60 veces la tumban otra vez. Este es un problema más complejo de lo que... Yo lo sé, yo he pasado por eso. Estos muchachos, después que ¿cómo que dice? Los programas, ya, eso no es que un solo día, ya, ellos están programados 5 años, ellos no importa porque no tienen oficio. Y aquí es donde yo personalmente veo el problema más grande, porque una cosa es responderle a alguien que habló de ti, eso es normal, pero otra muy distinta es cuando una figura con millones de seguidores hace una insinuación y automáticamente miles de personas se movilizan contra otra cuenta. Y aunque técnicamente no diga directamente váyanse a tumbarle la cuenta, todo el mundo entiende el efecto que eso pudo provocar. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una figura pública sobre las acciones de su comunidad? Porque esto no afecta solamente a famosos. Mañana puede pasarle a un negocio, a un periodista, a un creador pequeño o a cualquier persona que opine diferente. Y por eso mucha gente está viendo este caso como algo más serio que un simple pleito de redes. Porque cuando una persona concentra demasiado poder mediático, también empieza a influir en qué voces se mantienen visibles y cuáles terminan desapareciendo. Y ahí es donde nace la preocupación, porque si alguien no tolera críticas digitales, la gente automáticamente empieza a preguntarse cómo manejaría un poder todavía mayor. Al final, independientemente de quién apoyes, yo creo que ahí hay algo que todos deberíamos defender: el derecho a opinar sin miedo a que una masa digital intente destruir tu plataforma por pensar diferente. Porque cuando el fanatismo reemplaza el debate, todo el mundo termina perdiendo. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en el próximo contenido.